Una de las inversiones más fáciles de realizar en bienes raíces son las inversiones en suelo, en solares urbanos, los cuales podemos construir viviendas y esas viviendas las podemos utilizar para nuestro patrimonio o bien las podemos revender. También es verdad que ese solar que podemos comprar a un determinado plazo o a la compra al contado, podemos revenderlo también y podemos utilizarlo a modo de una inversión en suelo, en zona edificable, ¿vale? Bien, es cierto que muchas personas cuando realizan este tipo de inversiones no atienden a lo que son los flujos de cajas que se necesitan para la construcción y posterior promoción de esa vivienda. Hay que recordar que aproximadamente en algún que otro lugar de España, dependiendo de qué tipo de zonas, un solar nos puede costar alrededor de unos 40.000, 60.000, 90.000 euros en una zona media, ¿vale? Después de descontar lo que es el precio del suelo, hay que construir. La construcción viene a ser aproximadamente, dependiendo qué tipo de zonas, entre 700 y 1.000 euros lo que son por metro cuadrado de techo, de edificabilidad. Es decir, que al final una vivienda que nos pueda costar lo que es el solar 40.000 euros aproximadamente, si ese solar de 40.000 euros tiene 100 metros cuadrados y si queremos edificar aproximadamente los 100 metros cuadrados de ese solar, nos saldrá en aproximadamente otros 100.000 euros de gastos de construcción, que sumados serían unos 140.000 euros sin contar gastos tipo IVA y demás, ¿no? Y de impuestos que ya habremos pagado también, evidentemente. Esa inversión, desde luego, podemos utilizar esa es una construcción muy interesante y muy rentable. Bien, es verdad que podemos hacerlo una vez tengamos el ahorro o bien podemos hacerlo una vez anteriormente hayamos comprado lo que es el solar, poco a poco hayamos pagado poco a poco nuestro ahorro, vamos invirtiéndolo poco a poco el pago a plazo de ese solar, o bien comprarlo al contado, y bien construimos esa casa poco a poco. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces ocurre que en determinadas crisis, por ejemplo, las personas que hacen este tipo de inversiones, que son digamos muy arraigadas a zonas de zonas de pueblos y demás, están muy arraigadas a ese tipo de zonas, o incluso también zonas de residenciales secundarias, como por ejemplo costa u otro tipo de urbanizaciones. Este tipo de inversiones a veces están realizadas por personas las cuales pues no son profesionales de este tipo de gremio y simplemente porque el padre lo hizo así o el abuelo o el hermano lo ha hecho así, lo vuelven a hacer de la misma forma, pero no cuentan con que pierden el puesto de trabajo y a veces pasan años y ese tipo de edificaciones quedan a medio terminar. Edificaciones a medio terminar son un problema, puesto que pierde un gran valor con el paso del tiempo, puesto que no se mantienen, es decir, son lo que son construcciones en bruto, ¿vale? Si ya suponemos que hemos empezado a edificar ese solar, esas construcciones en bruto pierden su valor con el tiempo, lo cual a veces pues tienen que liquidarlas de alguna forma u otra para simplemente pues mantener el estilo de vida que antes tenía, al haber perdido un puesto de trabajo, haber perdido esos ingresos que antes le venían de forma recurrente, se convierte en vez de en una oportunidad de inversión, se convierte en una oportunidad, no una oportunidad, sino simplemente en una forma de perder esa oportunidad, ¿no?, que era de inversión. Pero esto simplemente porque no está bien planeado, no está bien hecho este tipo de procesos. Pero en definitiva, si bien es cierto que es un proceso muy rentable a largo plazo, ¿vale? Es muy rentable a largo plazo, bien es verdad que no produce unos rendimientos y unos retornos rápidos, son unos retornos lentos y unos retornos un tanto indescifrables, es decir, no se sabe exactamente cuándo podemos terminar la vivienda, no se sabe cuándo podemos venderla porque no somos profesionales, ese tipo de personas no son profesionales de este tipo de inversiones, ¿vale? Entonces, lo que quiero recalcar es que este tipo de compras de solares, edificabilidad y posterior promoción son muy interesantes, sobre todo cuando se hace con un plan, ¿vale? Son muy interesantes cuando se hace con un plan de promoción. Bien, es verdad que las personas dicen, bueno, es que yo no soy un promotor inmobiliario, yo no tengo por qué hacer esto. A mí mi padre hizo de esta forma, hizo la casa poco a poco, se compró un terrenito, hizo la casa poco a poco y se acabó. Y ahí la tiene y hoy en día le vale tanto. Vale, eso es lo que muchas personas piensan. Pero hoy en día hay que ser más sofisticados en este tipo de inversiones. Hay que intentar ser más sofisticados, es decir, intentar saber
qué edificabilidad exacta cabe en ese solar que nosotros compramos, si podemos construir 1, 2 o 3 viviendas, e intentar que sea lo mejor, lo más eficiente posible ese tipo de viviendas para obtener una mejor rentabilidad. Es decir, lo que antes nos valía, lo que hacían antes nuestros hermanos o nuestros padres, hoy en día ya empieza a no valer, y muchas veces podemos, nuestro patrimonio podemos ponerlo en peligro simplemente porque no hemos hecho un plan de viabilidad de simplemente de esa compra de ese solar, esa promoción posterior, esa construcción que nosotros posteriormente vamos a hacer con nuestros ahorros. Simplemente no lo hemos previsto, no sabemos ni el plazo en el cual vamos a ejecutar ese tipo de obras, ni los elementos con los cuales vamos a ejecutar. Dependemos mucho de la fantasía de nuestra pareja de turno, que si quiere poner una cocina de este estilo, si quiere hacer un acabado de este otro estilo, y al final se convierte en un caos y un presupuesto que se sale, que dobla a veces lo que es el presupuesto que se tenía, con lo cual finalmente, en vez de tener una inversión que podría ser muy buena inversión, pues al final no tenemos simplemente pues una mala inversión y tenemos que liquidar este tipo de patrimonio, tenemos que liquidarlo, y a veces con pérdida inclusive, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque simplemente perdemos el tiempo, ¿vale? Es verdad que hemos invertido que igual lo frito por lo comido, es decir, al final obtenemos un rendimiento, eso puede ser cierto, pero ese rendimiento puede ser de cero, es decir, el rendimiento prácticamente cero, pero sí que hemos perdido muchísimo tiempo y coste de la oportunidad en ese periodo de tiempo, que pueden ser de años y décadas, ¿no? Porque he visto muchísimas viviendas que llevan paradas hasta 30 años, chalets que he visto 30 años sin venderse, porque simplemente este propietario pues no le daba la gana de venderlo, o porque no tenía el interés de venderlo, o estaba muy atado emocionalmente. Es un grave error dejar este tipo de inversiones de esta forma, ¿no? Con lo que quiero decir que, por lo general, este tipo de inversiones, si se hacen bien, suelen dar buenos rendimientos, pero mal hechos, con mala planificación, a veces dan mal rendimiento. Lo peor de todo es el coste de oportunidad, la pérdida de coste de oportunidad, que en definitiva es tiempo de los propios promotores o los propios inversores, entre comillas, que hacen esto como hacían los padres o los hermanos, y que en definitiva al final pues se acaba perdiendo las mejores oportunidades y obtener una serie de rentas, e incluso pues bueno, simplemente poder dividir en apartamentos ese edificio, esa vivienda. Son viviendas que igual a lo mejor cuando las terminan inclusive tienen unos costos de mantenimiento enormes, 3 o 4 veces más que un piso de unas normales características, puesto que tiene un jardín, puesto que tiene una serie de... sí que son beneficios, pero que a la larga, para una persona que no se va a dedicar a vender este tipo de viviendas, es costoso, ¿vale? Son personas que tienen un trabajo normal y corriente, y al final pues eso es un cocodrilo que le come prácticamente, ese mantenimiento le come todo su sueldo, o la mitad de su sueldo, o le come gran parte de su sueldo, y no le permite realmente salir adelante, porque realmente no se sabe cuándo ese patrimonio puede ser liquidado y cuándo va a ser liquidado, ¿vale? Entonces los flujos de cajas merman en este caso, ¿no? Aquí quiero dejar claro de que este tipo de inversiones son muy interesantes cuando hay promotores especializados, ¿vale? Hay promotores especializados, incluso los flippers son muy interesados en esto. ¿Por qué? Porque los flippers cogen, se dan una ruta por una organización, ven qué tipo de casas están con esas características, hacen muy buenas ofertas. Prácticamente esas casas necesitan una pequeña reforma, o prácticamente acabarla, porque los propietarios ya estaban financieramente muy ahogados, las terminan y las revenden a muy buen precio. ¿Por qué? Porque como una vivienda se puede negociar muy bien con ella, porque claro, hay que terminarla y hay que acabarla, evidentemente, ¿no? Entonces se pueden comprar muy por debajo del precio de mercado y después ponerla a la venta, ¿vale? A la venta a ciertos propietarios, los cuales pues pueden adquirir esas viviendas ya reformadas, ¿no? Por eso los flippers son muy interesados en este tipo de negocios y en este tipo de lo que son bienes inmuebles, o lo que son inversiones o activos, ¿no? Inmobiliarios, ¿no? Y con todo ello os dejo, y espero que os haya servido este análisis, este tip, para que si en el futuro pensáis que este tipo de inversiones también os puede ser interesante, como por ejemplo el comprar un solar, hacer una vivienda y después venderla, también quiero que veáis interesante que a las personas que le fallan este tipo de procesos, este tipo de negocios, este tipo de estrategias de inversión a largo plazo y de bajo riesgo, también a veces le salen mal, y los flippers también nosotros podemos hacernos
hacernos con ese tipo de activos posteriormente y obtener unas grandes rentabilidades. En ambas partes son muy interesantes, pero todos ganamos y bueno, aquí estamos para eso. Hasta pronto.